Buenos días, es una bendición poder compartir la palabra con vosotros. Me vais a permitir aprovechar de la amabilidad de alguien que me ha traído un poquito de agua, que estas mascarillas. Muy bien. Aún en el mundo, dicen, comillas, la amistad tiene un profundo efecto sobre el bienestar físico de la persona. Tener buenas relaciones personales, dice el mundo, ayuda a mejorar la salud, combate las depresiones. Esto Eugene Kennedy, profesor de psicología de la Universidad de Loyola en Chicago. Otra escritora en la revista Time escribió, comillas, si realmente quieres cambiar algún aspecto de tu vida, desarrolla amistades con personas que aspiran a los mismos objetivos que tú tienes. Esto puede conducir a esfuerzos más exitosos que embarcarse en esfuerzos solitarios. Aún el mundo expresa la maravilla o los beneficios, digamos, de tener amistades, buenas relaciones. Eso equilibra nuestra mente. A veces estar demasiado tiempo solo no nos ayuda. Damos demasiadas vueltas a la cabeza. Crecen telarañas en la mente, en las perspicacias de cada uno. Y es cuando estamos juntos que a veces se quita todo eso. Pero hay también un lado difícil. Crear relaciones estrechas realmente significa esfuerzo, significa compromiso, a veces vulnerabilidad. Porque si quieres tener una relación estrecha, tienes que acercarte lo suficiente como para que vean tus defectos también. Tener una relación estrecha implica un riesgo porque emergen las diferencias propias de la convivencia. ¿Quién de nosotros, creyentes, no recomendaríamos el matrimonio? Por supuesto que sí. Pero ¿quién de nosotros diría que el matrimonio no tiene sus baches, sus luchas y sus dificultades? Parece a veces que en cuanto a amistad, como no te has casado, merece la pena abstenerse. No, yo me quedo en mi sitio, tengo mis diferencias y escojo. La familia no la puedes escoger, pero los amigos sí, es lo que dicen, ¿no? Para los hijos de Dios, las relaciones estrechas me parece que no son una opción. ¿Alguien puede explicarnos cómo amar a otros cristianos? Porque diremos que hay otros creyentes en el mundo, aparte de nosotros, ¿no? Y la Escritura, el Señor dijo con toda claridad que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Puedes obedecer ese nuevo mandamiento del Señor en la distancia? ¿A través de WhatsApp? Es difícil. ¿No es la Iglesia un cuerpo que tiene tal tipo de relaciones entre sus miembros que están unidos por coyunturas, por tendones, que dice la Escritura que según el ministerio de cada uno se ayuda mutuamente para edificarse en amor? ¿Alguien puede vivir la realidad del cuerpo de Cristo en la distancia? No, la verdad es que no. ¿Podemos conocer el amor de Cristo? Quizás este es más difícil. ¿Podemos conocer el amor de Cristo en la soledad, en la individualidad? A lo mejor nuestro subconsciente nos pretende convencer de que sí, de que podemos retirarnos como los anacoretas
En los primeros siglos del cristianismo nos vamos a un monte solos y allí, en soledad con el Señor, porque no queremos contaminarnos con lo demás, entre comillas, y en ironía digo, allí pues tenemos una comunión con Dios y podemos entender el amor de Dios. Error. Efesios capítulo 3. Cuando Pablo dobla sus rodillas para que conozcan el amor de Cristo, hay una pequeña frase: con todos los santos. Dice, Señor, ¿no me lo podrías mostrar a mí solamente? Pues no. Esta mañana quisiera leer un pasaje de la Escritura que me ha llamado poderosamente la atención por esa relación que existía entre Pablo, Timoteo y los tesalonicenses. Dice, antes de entrar en la lectura, dejadme decir una última nota, desde la psicología se dice que cada persona, lo normal es que tengamos una faceta como padres, una faceta como hijos y una faceta como adultos. Y eso trae cierto equilibrio a la persona. En un sentido, todos somos padres. ¿Qué quiere decir? Todos nos preocupamos por otra persona. Todos, de alguna manera, piensas en alguien para servirle, para cuidarle, que no le falte nada, para ayudarle con lo que tú puedas aportar. Y por otra parte, todos a veces también nos gusta ser servidos. Que alguien se preocupe alguna vez de nosotros. Que alguien piense en nosotros cuando pasamos tribulación o necesidad. Y por otra parte, también hay el aspecto de ser adultos, donde de alguna manera no somos dependientes de nadie, ni somos dependientes de alguien a quien cuidar, ni tampoco somos dependientes de quien nos cuida. Tenemos cierto equilibrio personal para, vivir como personas hasta cierto punto autosuficientes, hablando como relaciones. Ahora, me gustaría que leyéramos este pasaje precioso de Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, comenzando desde el versículo 13 y luego el capítulo 3. Resaltaré dos frases antes de entrar en el mensaje, pero vosotros sabéis el trasfondo de esta epístola. Resulta que Pablo llegó a Tesalónica y estuvo breve tiempo, dice 3 días de reposo, 3 sábados, discutiendo con los judíos de que Jesús era el Cristo. Pero después de esos 3 sábados en la sinagoga de predicación intensa, los judíos, movidos por envidia, promovieron una persecución que forzó a Pablo a salir de Tesalónica e irse para Berea. Y la persecución continuó hasta el punto de que Silas y Timoteo enviaron a Pablo por el mar para que no le pudieran seguir. Y Silas y Timoteo se quedaron en Tesalónica. Entonces es una iglesia que se fundó en un espacio breve de tiempo. Uno de los peligros que Pablo percibía de esta iglesia fundada en tan corto espacio de tiempo es que con la persecución, los rumores que se habían levantado, que a lo mejor alguno hubiera comparado a Pablo con esos filósofos que iban de ciudad en ciudad tratando de acumular seguidores. Aunque no había YouTube ni TikTok, había likes. Entonces, en un espacio tan breve, teniendo que salir, Pablo escribe de vuelta cuando se reúnen otra vez con Timoteo y Silas, porque le comunican a Pablo pues ciertas necesidades en la vida de la iglesia. En los primeros capítulos Pablo describe esa relación estrecha que había surgido entre los tesalonicenses y ellos. Una relación profunda en el Señor. Una relación por el mismo Redentor. Podían decir, porque conocemos vuestra elección. Porque el mundo sabe que os habéis convertido de los ídolos a Dios. Que trabajáis arduamente por amor unos por otros.
que esperáis con anhelo el regreso del Señor Jesucristo. Pues bien, leemos. Por lo cual, hablando Pablo ahora de los creyentes, en el capítulo 2 Pablo ha presentado inicialmente la honestidad de su ministerio, pero ahora lo que va a expresar Pablo es esa relación que tenía con los tesalonicenses, a pesar de haber tenido tan poco tiempo con ellos. Dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Por lo cual, esta es la expresión que me gustaría resaltar, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviaros a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y como sabéis. Por lo cual, yo no pudiendo soportar más, otra vez esta expresión, Pablo, ¿cuántos creyentes no conocía Pablo? ¿Cuántas comunidades no había establecido? ¿A cuántas personas no había llevado a los pies de Cristo? Pero aún así, estando solamente 3 semanas por causa de Cristo, su corazón estaba ligado a esos creyentes. Versículo 1, versículo 5, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? Orando de día y de noche, con gran insistencia, otra vez repite, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Mas el mismo Dios y Padre y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros
y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados o fortalecidos vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Una lectura generosa. Normalmente no suelo leer tanto, pero ¿cuántas veces no se menciona el deseo de verse, el deseo de estar juntos, de fortalecerse en la fe? Me llama la atención estas dos expresiones, por lo cual, no pudiendo soportarlo más. No es un privilegio cuando Dios te permite entrar en una relación, sea con un pastor, sea con un hermano, con un responsable de una iglesia, de un ministerio, o dos hermanos simplemente, una relación en Cristo que no puedes soportar no verlo. Creo que eso es un privilegio. A veces un pastor funda una iglesia y cuando ese pastor se jubila o se marcha por X circunstancias, nunca habrá nadie como ese pastor. Y ya esa relación que hay con ese hermano que fundó la iglesia jamás se vuelve a reproducir en otros. A veces sucede así, no tiene por qué. A veces nosotros mismos, un creyente que te has convertido en una iglesia y por X circunstancias te mudas y ya nunca hay una iglesia como aquella de donde saliste. Y la iglesia donde vas ya puede hacer lo que sea, pero tú en tu corazón tienes tu iglesia. Y aquí vienes porque no hay otra, porque tu corazón está allí. A veces, conforme pasan los años, dicen los psicólogos que nuestra memoria es constructiva y podemos crear ideales del pasado, olvidando las luchas que hubieron y solo recordando lo bueno, ¿no? Nos advierte Eclesiastés, nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos. Y dice Salomón, porque nunca esto preguntarás con sabiduría. Sin embargo, nosotros como seres humanos a veces hacemos eso, buscando esas relaciones estrechas, como discípulos, como hermanos en Cristo. No, sí, yo cuando estaba en mi iglesia, el pastor que conocí, que me era de tanta bendición, la pregunta sigue, ¿podemos recobrar esas relaciones? ¿Podemos volver a cultivar este tipo de amor entrañable que edifica el cuerpo de Cristo, que nos edifica a nosotros? Sí, podemos entrar en este riesgo, en este esfuerzo, en esta vulnerabilidad, en ese compromiso de cultivar relaciones estrechas. ¿O permaneceremos como espectadores, con ese temor de no, yo no entro porque así no soy herido? Es importante destacar que la relación entre Pablo y los tesalonicenses no estaba sin factores que la pudiesen amenazar. Y por eso es que al principio del capítulo Pablo tiene que reiterar que él había obrado con toda honestidad y da la figura preciosa de una madre que cuida a sus bebés y los regala, los nutre, y toda la preocupación de la madre es por el bienestar de sus hijos. Ese era el corazón de Pablo. Pero ahora, 2 veces, no pudiendo soportarlo más. Una palabra que literalmente significaba poner un tejado sobre algo, como cubrir una situación con silencio, aguantar con paciencia. Y Pablo dice, mira, no pudimos aguantarlo más. Era insufrible
la ansiedad que causaba en nuestro corazón. Necesitábamos, y si no podemos veros, enviamos a Timoteo para ver cómo estáis, porque no podemos soportarlo más. Claro, como dicen, este pasado viernes, tuvimos un buen estudio bíblico, pero también tiempo de cierta hilaridad, cierta sonrisa, hablando de refranes. Hay un refrán que dice que se necesitan dos para bailar un tango. Y para una relación de este tipo se necesitan dos. Por una parte hablamos de aquellos que sirven y por otra aquellos que reciben ese servicio. Como he dicho al principio, todos damos servicio en algún momento. Es verdad que aquí hablamos del apóstol Pablo, pero también hablamos de Timoteo, un obrero. También más adelante, en el capítulo 3, capítulo 4, Pablo habla a los tesalonicenses de aquellos que os presiden y os ministran en el Señor. Y todos nosotros, Efesios capítulo 4, versículo 16, todos nos servimos mutuamente. Y hay algunos momentos en que tú serás un padre o una madre que te preocupas por tu hermano. Y otras veces será otro hermano que se preocupa por ti y te sirve. Y así se cultiva entre dos personas esa relación estrecha. En primer lugar, por parte de hijos, ¿qué podemos hacer para cultivar, para entrar en ese tipo de relación estrecha? En el capítulo 2, versículo 13, dice el apóstol Pablo: cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Creo que aquí resalta una parte importante de nuestra relación. ¿Acaso Pablo estaba diciendo que su palabra personal era única? De ninguna manera. Porque el apóstol Pablo deja claro que es la palabra de Dios la que actúa en ellos. No es peculiarmente porque era el apóstol Pablo, no era peculiarmente porque era Timoteo, no es porque peculiarmente es un pastor u otro el que predica. No, es la palabra de Dios. Pero de alguna manera, tú viendo, como lo hacían los de Berea, viendo que lo que está diciendo tal hermano corresponde a lo que dice la Escritura, tomas, ya no que ese hermano te está hablando, sino que Dios lo está usando para hablarte. Y abres tu corazón y das lugar a esa bendición. Es una palabra que actúa en tiempo presente, no que actuó cuando os convertisteis solamente, no, la palabra de Dios que todos dependemos de ella y que actúa tiempo presente. Fíjate que los creyentes, Pablo hubiera dicho, dice, mira, porque estáis sufriendo y habéis venido a ser imitadores de mí. Que como yo he sufrido por el Evangelio, ahora estáis sufriendo vosotros. Pero Pablo no es así. Pablo no es orgulloso. Cuando hablamos de alguien que te sirve, de personas que ejercen un ministerio, un servicio a los creyentes, cuando se hace legítimamente, la persona se esconde detrás del Señor. Es la palabra de Dios la que obra y edifica. Y luego dice, habéis venido a ser imitadores de las iglesias de Judea, de Jerusalén, perseguidos por los suyos. Pablo pone ejemplo a otros creyentes. ¡Qué bendición! Y ellos, así sucede, que son fieles a la Escritura. Siempre me llama la atención la amistad de Jonatán y David. Cuando dice que el corazón de Jonatán se unió al corazón de David. ¿Por qué? Porque se había levantado para defender al Dios de los ejércitos frente a Goliat. Había tenido ese coraje.
Y cómo es así, en la fidelidad al Señor, en la respuesta al Señor, es que se fraguan las mejores relaciones en Cristo. Por parte de los padres, aquellos que desean servir en cualquier faceta. No me importa si es escuela, perdón, no es que a mí como me importa, pero entiendo yo según la Escritura que no importa cuando hablamos de servicio, no solamente es, yo qué sé, predicando o enseñando, también es cuando servimos, yo qué sé, desde la alabanza, desde el técnico. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Espero que sea por la bendición. Recuerdo una chica, una joven una vez, que me fue de tanta bendición, decía, ella tocaba la flauta, sacó su titulación y un máster en flauta travesera. Y una cosa que decía, dice, ella cuando tocaba, cuando se recogía la ofrenda en esa iglesia en particular, se tocaba música. Y entonces algún estudiante de música tocaba su instrumento y bueno, era una delicia. Pero ella siempre tocaba himnos muy conocidos. Nunca tocaba arreglos nuevos, florituras. Y ella decía, dice, dice, yo quiero que los hermanos recuerden la letra de ese himno y sean bendecidos. Ese es el corazón del servicio, que busca esconderse en el Señor y dejar que Dios bendiga. Él es el protagonista. Por parte de los padres, fíjate qué espíritu de servicio. Pablo le llama repetidamente, versículo 14, 17, hermanos. Se dirige a ellos como hemos nacido de un mismo vientre, hemos nacido de Dios, hemos sido adoptados por medio de Jesucristo. Capítulo 2, versículo 17 dice, separados de vosotros por un poco de tiempo de vista, pero no de corazón. Curiosamente, en el capítulo 2, al final, Pablo, a diferencia de su manera normal de escribir, se menciona en el texto, versículo 18, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez. Creyente, ¿te has sentido con el deseo de servir a tu hermano alguna vez con esa intensidad? De decir, yo mismo he querido llamar a tal persona, he querido servirle, he querido ayudarle, una y otra vez. A veces hay dificultades. Versículo 18 dice, pero Satanás nos estorbó. Y a veces no puedes expresar todo el afecto, todo el servicio que quieres dar a tus hermanos. Ellos eran los tesalonicenses, a los apóstoles, bueno, al apóstol Pablo, porque Silas y Timoteo no eran apóstoles. Pero los tesalonicenses para ellos eran su esperanza, su gozo y su corona delante del Señor Jesucristo. Fijaos qué interesante, me llama la atención, porque cuando Pablo habla de la venida del Señor Jesús, no habla solamente de que espera ver al Señor, ¿no? Que por supuesto eso creo que, vamos, es lo más grande. Pero Pablo dice, vosotros sois nuestra esperanza, nuestra corona y nuestro gozo. No hay conflicto en eso. No hay conflicto en desear estar con el Señor y al mismo tiempo querer disfrutar que otros hermanos que se han convertido de los ídolos a Dios estén contigo y disfrutes delante de Dios de ver la obra de Dios en corazones. Ese es el corazón de siervos que quieren servir y entrar en esa relación estrecha. Se habla de Timoteo, se le llama hermano, identificándose con él, identificándonos con otros siervos que sirven. No estamos en ninguna competición. Incluso se le describe que es un buen hermano. Os hemos enviado a Timoteo, servidor de Dios, colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. Se le recomienda la actitud de servicio que bendice, que cultiva estas relaciones. No busca protagonismo,
¿No dice, 1 Corintios capítulo 13, el amor no busca lo suyo, no hace sin razón? Existe un amor de Cristo que es desinteresado, generoso, que no está para competir ni para vindicarse. Pero por último, dejadme resaltar qué es lo que suple esa relación de servicio, de que a veces somos padres de otros en el sentido de que servimos, protegemos, ayudamos para el crecimiento de otros, y otras veces hay otros hermanos que igualmente no importa hasta dónde hayamos llegado, no importa los años que llevemos en el Señor, si somos parte del cuerpo de Cristo, todavía hay otros miembros del cuerpo de Cristo que nos refrescan y nos bendicen. Si no, tenemos un problema, porque no podemos crecer. Esa es la realidad, según la Escritura. ¿Qué necesidades se suple en una relación así? El apóstol Pablo habla, capítulo 3, versículo 2. Timoteo fue enviado para confirmarles. La palabra en griego es sterizai, esteroides. Los que toman esteroides para hacer musculación, para hacerse fuertes. Pues Pablo lo que quiere es fortalecer a los creyentes y dice exhortaros. Esta palabra es una palabra compleja que a veces se usa para exhortar, para llamar la atención, otras veces para rogar y otras veces para animar o consolar. En este caso yo, por el resto de contexto, no sé si a lo mejor otras versiones pondrán mejor consolar, porque habla respecto a vuestra fe a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Lo que habría en el corazón de Pablo, aparentemente por este pasaje, es no quería que las tribulaciones sacudieran la fe de los creyentes. Y por eso envió a Timoteo. Hermano, cuando viene la tribulación, ¿quién te sostiene? ¿No dice la Escritura, mejor son dos que uno? Porque si uno cayere, el otro le levantará. Eso también es verdad en el cuerpo de Cristo. Nos ayudamos mutuamente, pero necesitamos estar cerca para poder ayudarnos. Que nadie se inquiete, que nadie se mueva de su fe. Cuando llega la prueba, nos afecta, nos sacude, nos conmueve y necesitamos ayuda. Una vez alguien me dijo, dice, la independencia es muy bonita, pero es muy costosa. Porque sí, tú puedes decir lo que quieras, pero te escuchará quien quiera también. Vosotros mismos sabéis, dice el apóstol Pablo, el problema no era falta de información. Las relaciones estrechas entre creyentes no es porque necesitemos más información. A veces es necesario repetir las cosas, que nos la diga otro para asimilarla. Necesitamos que esa información tenga su efecto en nuestras vidas, se convierta en algo grabado en el corazón. En tercer lugar, una relación estrecha, profunda entre creyentes, guarda de la tentación. Últimamente, programas de restauración, de ayuda contra adicciones, contra adicciones. Lo que hace es poner dos hermanos juntos y que alguien siempre dé cuentas a otro. Bueno, esto está aquí. Un creyente, una persona que te ayuda, que te sirve, busca y te ayuda a guardarte de la tentación. Cuarto lugar, ora por ti. Fíjate cómo oraron Pablo, Timoteo, Silas, de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Lo traigamos a una perfección. Fíjate con qué gentileza le dice a los creyentes, necesitáis crecer. Creo que esta es otra parte, que a veces no es tan agradable, es muy difícil, pero es una parte necesaria de relaciones estrechas en el cuerpo de Cristo.
Cuando alguien te tiene que decir, me tiene que decir, Manuel, por donde estás yendo, me parece que no estás yendo bien. Y yo pues al principio me reboto y no me gusta, pero es verdad o no. Y a veces he de admitir, no, me tienen que decir la verdad. Me tienen que decir lo que hago bien, pero también lo que hago mal. Y Pablo dice, oramos de día y de noche con gran insistencia para veros y completar lo que falta a vuestra fe. En los padres también tiene un efecto estas relaciones, en aquellos que sirven. Dice Pablo que fuimos consolados por medio de vuestra fe. Dice el apóstol Juan que no hay otro gozo que no ver a sus hijos que caminan en la verdad. Y eso no es egoísmo, no es un mal gloriarse en los demás, es disfrutar de ver la obra en el corazón de otras personas. Dice Pablo, nosotros vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Cuando tienes una buena amistad, ves que otros creyentes crecen, eso te refresca, te da vida y levanta tu gratitud a Dios. Para terminar, Pablo vuelve a repetir, sabemos que es obra de Dios, capítulo 3, versículos 11 al 13. Es una obra de Dios, ellos no eran indispensables, no hay nadie indispensable, ninguno somos tan importantes. El Señor puede obrar a través de quien Él desee, porque es su palabra, es su espíritu. Pero el Señor nos ha revelado que somos un cuerpo, que Cristo ascendió a los cielos y dio dones a los hombres. Y esos dones, en el capítulo 4 de la Epístola de los Efesios, versículo 11, esos dones en particular son personas. Son apóstoles, evangelistas, profetas, pastores y maestros. Dios da a creyentes que a lo mejor han caminado un poquito más para poder servir a otros, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y no hablamos solamente de líderes, hablamos del servicio mutuo, donde unas veces servimos y otras veces somos servidos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a venir a la iglesia como si viniéramos, que no es así, no lo creo, pero vendremos como cuando vamos al cine o cuando vamos a la tele. Enciende la tele a ver qué echan. Por supuesto que no, por supuesto que no. Vamos a mantener distancias sin desarrollar relaciones estrechas por temor a ser heridos, Espero que no. Vamos a quedarnos anclados en algún momento de nuestra vida como que fuese ideal y no dejar que nadie más nos enseñe. Espero que tampoco. Termino con esta reflexión. Una pregunta. Hermanos, ¿no os parece que estas relaciones de las que habla este pasaje es lo que constituye la Iglesia? A mí me parece que sí. Quizás no siempre con esa intensidad tan profunda como la del corazón del apóstol Pablo, que decía, todo lo sufro por amor de los escogidos, que realmente entregó su vida con una profundidad y una intensidad que pienso que al menos yo ni me acerco. Pero ¿no pensáis que en cierto grado la Iglesia en realidad la constituye el índice de relaciones estrechas que tenemos? Y cuando por X razones esas relaciones se enfrían, de repente un día dejamos de venir, porque no tenemos esos lazos con la congregación. De repente un día, pues como el que predica no me es de bendición, como que no me dice nada. Y resulta que no nos hemos dado cuenta y se nos ha enfriado el alma, se nos ha enfriado el corazón. Recordemos que no podemos comprender el amor de Cristo si no es con todos los santos. Efesios capítulo 3.
Os animo y me animo a mí mismo a esforzarnos por cultivar relaciones estrechas y profundas entre nosotros por medio de servirnos en Cristo y recibir también servicio de otros. Que el Señor